Doctora Leticia Calderón Chelius, ella es experta en temas de migrantes, en temas migratorios e investigadora. Le agradezco mucho que hable con nosotros sin censura. Tenemos que hacer un segmento semanal, doctora, porque hay mucho que abordar. ¿Cómo está? Le mando un abrazo. No, pues aquí, Vicente, escuchando y bueno, dando seguimiento a todo el tema que ahora nos ocupa, porque realmente de esto depende nuestro futuro, y lo que es importante entender es que vamos juntos en esto, aunque estén por aquel lado, ¿no? Porque justo con el tema ahora de tanta revoltura en el lado estadounidense, pues la perspectiva es tener en cuenta a México, porque si no, bueno, ya hemos visto los resultados. Y bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente y encantada de estar con ustedes siempre. Doctora, si nosotros dejamos pasar esto de los millones, y fue lo último que platicamos aquí en Sin Censura hace unos días, sí, lo de los millones de pesos que se entregaron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fundación Juntos Podemos, al IME, y que nadie sabe, nadie supo, que se repartieron ahí entre amistades o entre compadres, quién sabe cómo, porque no hay transparencia. Si dejamos pasar este tema, estamos dejando pasar la corrupción y estamos solapando la impunidad, porque José Antonio Meade, el ahora candidato de la unidad del PRI, era secretario de Relaciones Exteriores en esos momentos en la entrega de recursos, al menos en la primera entrega de recursos, doctora. Y yo quiero volver a poner el dedo en la llaga porque es un tema que no es viejo, al contrario, es más actual ahora con la candidatura de Meade. Así es, y fíjate que eso es lo interesante, porque yo creo que ahora sí podemos ver ese tema como parte de una pieza central en esto que estamos viendo en este momento con el destape de Meade, porque él entrega esa cantidad a Josefina Vázquez, quien además hace un pésimo papel en las elecciones del Estado de México, y bueno, ahí quedó el asunto. Pero Meade, en su momento ya secretario de Hacienda, y cuando la Auditoría Superior de la Federación había dicho que estaba detectando algunos asuntos como no transparentes, Meade inmediatamente habló, y esto no tiene más de un año, diciendo que era frívola el ataque que se estaba haciendo a Josefina, cuando se cuestionaba que por qué se le habían entregado 1,000 millones, que ahora resulta que son 1,800 millones de pesos. Entonces, el punto acá es, digamos, para ponerlo en una perspectiva mucho más panorámica, que imagínate si le entregaron y ahora tendrá que resolver, y no dejemos ese punto, porque creo que es una pieza central, 1,000 millones a una persona. ¿Cuánto se fue entregando en otras piezas que nosotros no estamos viendo ahorita? Tal vez con Josefina nos salta, porque declara, bueno, es la señorita migrante, ¿no? Y ahora resulta que que volvió muy evidente debido a toda la situación con Estados Unidos, con Trump. Si no, no le hubiera brincado probablemente el asunto. Entonces, me parece que es una pieza más que habría que seguir, porque el doctor Meade es un personaje interesante, porque él es exactamente, tiene 24 años, dice él, como funcionario, como servidor público, exactamente los años que tenemos con este proyecto económico que ha abanderado ahora, sin lugar a dudas, bueno, obviamente el PRI y el PAN, y no para hacerle para nada al señor AMLO, pero me parece que es una evidencia de esto que se había estado diciendo durante mucho tiempo, y es la constatación. Él es el personaje que le ha dado continuidad en términos de funcionario de altísimo nivel en varios puestos, en los cuales, ojo, nunca ha durado más de 2 años en ningún puesto. Ahí habría que decirle también, oiga, porque usted no dura nunca en ningún puesto, ¿no? Pero sí es central el hecho de que él entrega ese recurso siendo secretario de Relaciones Exteriores, y después la cubre a Josefina diciendo que esos ataques no tienen razón de ser. Entonces, veámoslo en esa perspectiva. ¿Qué más hicieron? Mira, tú recordarás un dato que ahora sale todo, ¿verdad? Porque pues, además iban las redes sociales. Aquel cuadro que abrió y dio a conocer un cuadro de la cara del señor Meade, que costó nada más ni nada menos que 600,000 pesos, y que, no tiene que costar tanto para que uno trate de salir guapo, oye, porque ni así va a salir guapo, porque bueno, ni modo, no es ese su potencial. Pero lo interesante es que ya se perfilaba todo esto, y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que después ocupó su amigo Videgaray, ¿no? Que justamente va a dar esta presentación del cuadro, pero ya son pasos que ahora resulta que todo el mundo nos dice, no es que ya se sabía desde agosto. Bueno, pues sí, pero es parte del juego político también del partido
Doctora, del PRI, ¿no? Como digo, si no ponemos el dedo en la llaga, si no seguimos pidiendo cuentas claras de José Antonio Meade cuando era secretario de Relaciones Exteriores con estos dineros que nunca llegaron o que llegaron quién sabe cómo a los migrantes, que para eso se estaban entregando precisamente para atención a migrantes, vamos a perpetuar la impunidad y la corrupción. Pero también si llega José Antonio Meade, se estaría perpetuando esta idea de que la política es un negocio de familia, de que es una situación de dinastía. Su padre también estuvo en la política, ahora él, y bueno, pues seguimos haciéndole el caldo gordo a estas familias que han vivido de ser, entre comillas, servidores públicos. Mira, eso sin lugar a dudas es la política. Yo creo que en la mayoría de los países, pero claramente en México, si tú ves la lista en el Congreso, en el Senado, bueno, es que ahora estamos con los juniors, ¿no? Los juniors de esos políticos que en su momento fueron los más potentes o incluso lo siguen siendo. Yo creo que esto sin lugar a dudas es parte de ese escenario, pero lo que es, digo, y que lo sumo a esto, el hecho de que de repente tú tienes un personaje que sí tuvo momentos clave que no podemos olvidar, porque mira, ahora se habla mucho, él tiene un discurso, por lo menos en las 24, 28 horas que lleva de estarse placeando en todas partes, en el que ha hablado de dos palabras que son centrales: México como potencia y el tema de la esperanza. Ojo con esto, porque México como potencia es un discurso que yo creo que no habrá que cuestionar y ver desde dónde sale esa perspectiva, porque seguramente tienen muchos focus groups, pero la idea de México como potencia se cae en el momento en que hoy por hoy el tema no es la economía. El tema en México, y todos los estudios lo dicen, tiene que ver con inseguridad y corrupción. Entonces, tratar de jalar el tema hacia su lugar, digamos, que él maneja mejor, que él mueve mejor, es muy interesante, porque él dice, nosotros venimos de hacer una gestión económicamente muy potente, y habla incluso del sexenio del empleo, que ahora está presumiendo Peña Nieto, que se entendería que entonces él presumirá también eso. Cuando el tema acá, y los mexicanos que viven en Estados Unidos me lo van a entender perfectamente, acá el tema no es el del empleo. La gente incluso cuando ha emigrado tenía empleo. El tema es el salario. El tema es el salario. Entonces, en términos económicos, incluso quienes están regresando, de lo que se quejan no es solo que no querían regresar, sino que se enfrentan a una situación de un salario miserable, no que no encuentren empleo. Entonces, esta forma de taponear el asunto económico, diciendo, ya tenemos 3 millones más de gente empleada, pues sí, pero con salarios tan miserables que justamente en su momento dieron y continúan dando, digamos, circularidad al tema migratorio. Lo digo porque desde allá ustedes lo entienden muy bien. Entonces, para poner en contexto lo que usted estaba diciendo del tema de Josefina Vázquez Mota, ahorita se me viene a la mente que ayer, Ricardo, tú nos ayudaste a destapar uno de esos videos. Te encargo, por favor, que me lo prepares, en donde José Antonio Meade defiende estos dineros entregados a la Fundación Juntos Podemos. Y déjeme ir a otro tema que también tiene que ver con José Antonio Meade como secretario de Relaciones Exteriores, y después regresamos, si le parece, como secretario de Hacienda y Crédito Público, como secretario de Desarrollo Social en estos últimos 2 sexenios, porque entonces podemos decir que ha sido un total fracaso, con tantos pobres, con más de 7 millones de mexicanos, de acuerdo a las cifras del INEGI, que sobreviven con el salario mínimo, y con tantos otros que viven en la miseria. Pero quiero hablar de cuando José Antonio Meade era secretario de Relaciones Exteriores, que demostró precisamente cuáles intereses estaba protegiendo. Cuando Donald Trump inició su campaña diciendo que los mexicanos éramos violadores, criminales, asesinos, con lo peor de Donald Trump en su campaña, José Antonio Meade era el secretario de Relaciones Exteriores, y perdóneme, tápese los oídos, doctora, pero se hizo pendejo, y no dijo nada. Recuerde, fueron meses en que incluso no teníamos embajador en Washington, y José Antonio Meade se hizo el sordito, no decía nada sobre las declaraciones de Donald Trump, y bueno, tan es así que tampoco dijo nada cuando lo llevaron como candidato a Los Pinos. Totalmente cierto, y digamos, lo que sí hizo desde sus funciones de altísimo nivel es acomodar piezas. Mira, hubo un debate muy fuerte acá en México sobre la instalación de un personaje que se llama Paloma Merodio,
que incorporó al INEGI sin tener, de acuerdo a muchos que cuestionaban esa designación, toda la cartera como para ser designada a un nivel muy superior dentro de INEGI, cuando se estaba discutiendo la nueva manera de evaluar el tema de la pobreza en México, que ahora resulta que de golpe y porrazo pues quitó varios millones. Entonces, estas piezas nos permiten ver que él estaba más, no, obviamente lo de relaciones exteriores no tenía ni digamos, ni el punto, ni la sensibilidad, y estaba ahí puesto en lo que le daban una cartera más en lo económico. Pero desde ahí sí hizo algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Tú dices muy bien el periodo más duro que empezó con Donald Trump, que mucho que lo que le cuestionan es cómo no reaccionó México, cómo no empezó a hacer ya un trabajo más interior, digamos, a nivel de cabildeo, para que se golpeara menos a nuestro país como imagen, por un lado. Pero por otro lado, hubo varios anuncios en ese momento, en ese periodo de MIT, respecto al tema de la seguridad, respecto al tema de los derechos humanos, que a nivel internacional se catalogó y se calificó de una manera muy fuerte a nuestro país, y siendo secretario de Relaciones Exteriores MIT, él cuestionó incluso al vocero de estos informes, incluso lo declaró persona non grata para nuestro país. Entonces, sí hubo una reacción cuando no les gustó el mensaje, y dejaron pasar una que al final se volvió pues realmente una tormenta, como lo es la relación con el presidente en turno. Podríamos decir desde esta trinchera independiente que José Antonio Meade es en parte o en su totalidad responsable de un Donald Trump que creció sin que le pusieran un estate quieto, sin que se le hiciera frente durante la campaña electoral pasada en Estados Unidos. En otras palabras, no fue el defensor de México que muchos hubiéramos esperado como secretario de Relaciones Exteriores, como canciller, en lo más agrio de la campaña presidencial pasada en Estados Unidos. Tiene un nivel de responsabilidad absolutamente protagónico, pero te la pongo aún peor. Él hizo juego de algo que ha sido muy perverso en México, y es que han hecho una feria cuando podían visitar los Dreamers que tenían el Advance Parole, que vinieron varios grupos y visitaban México, y era como que una especie de paseo, y los empezaron a recibir a nivel institucional en Relaciones Exteriores, un poco para tapar el ojo al macho, ¿no? Y fueron varias veces, ahí se les recibió, y una de las primeras veces Meade estaba ahí en las reuniones, y bueno, lo que él no tenía idea, porque no entendía del tema, y no sé si ya lo entiende, es que estos jóvenes tenían un permiso provisional y que eventualmente tienen, digamos, ¿no?, la cuestión de la deportación. Y simplemente lo que él hacía es que, bueno, échenle ganas, trabajen mucho en Estados Unidos, salgan adelante, háganse ciudadanos. Bueno, a ver, señor, que usted no está entendiendo el problema que ellos representan para sus vidas, la situación legal que en este momento tienen. Tan es así que ahora estamos viendo las consecuencias de la inacción del gobierno de México ante ese tema, con la cancelación de DACA. Así es, y yo sí quiero que lo tenga todo el mundo muy claro para un balance interesante. Él mismo lo está diciendo, y qué bueno, él lleva 20 años en el servicio público, bueno, 20, 24 dice él, y lo importante es que ha tenido puestos centrales donde lo que tenemos que preguntarnos ahora no es por la persona, digamos, en la parte de la persona es, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para que este país haya cambiado en los puntos donde es usted responsable? Y tú lo dices, oye, estuvo en el tema de la pobreza, que lo que se ha visto y lo que se ha dictaminado los últimos años es que todos esos programas nos los podríamos haber ahorrado, y realmente con un programa que ataque la desigualdad, que vaya al origen de la problemática, hubiera tenido mucho más éxito que la repartición de dádivas. ¿Por qué lo hacen? Porque justamente es la apuesta por los votos. Entonces, estamos frente a un personaje, vamos a ponerlo ahorita como el personaje, que sí tiene responsabilidad y sí ha venido moviendo piezas para estar en el momento en el que está ahorita. No se nos puede olvidar, porque él sí habla de, por ejemplo, que hay propuestas viejas de otros candidatos o que son ilusorias. Sí, pero ellos desde el poder realmente han tenido la responsabilidad y no han atendido temas que tienen que ver, por ejemplo, te decía yo, más que lo económico, la parte de la inseguridad está en la punta de las preocupaciones de la población. Más que el tema de en sí mismo el empleo, está el tema del salario. Y entonces él nunca hizo una sola observación cuando se ha hablado del tema del salario mínimo. Ese es un debate que avanzó acá, Para cerrar, no nos vinieron a decir los canadienses y los estadounidenses que cómo tenemos unos salarios mínimos tan bajos.
Para cerrar, dos cosas, doctora. José Antonio Meade también es la representación de la falta de transparencia. Estamos hablando de dineros que se entregaron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que nadie sabe, nadie supo. Bueno, tan es así que las acusaciones, las denuncias, que ahora las respalda la Auditoría Superior de la Federación, que encuentra irregularidades y que dice se entregaron a lo menso nada más, sin nada, sin protección, el dinero de los mexicanos y mexicanas. Esto fue lo que dijo en su momento José Antonio Meade, que dijo que eran acusaciones frívolas. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver y escuchar. Pero justo en el destino que se le está buscando ahora los recursos y la transparencia, ¿cuál es su opinión de esta denuncia que se presentó, digamos, por parte de Morena, diciendo que cuando usted estaba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues se le dieron 1,000 millones de pesos? Sí, yo creo que ese es uno de los temas con los que hay que tener cuidado cuando estamos en medio de procesos electorales, porque se presta pues a denuncias y aseveraciones frívolas y ligeras. La Auditoría Superior de la Federación revisó el planteamiento y respecto al planteamiento concluyó varias cosas. El dinero fue ejercido por el INE a través de los consulados y se gastó en su totalidad en beneficio de los mexicanos que viven fuera. Es cierto que la licenciada Vázquez Mota manifestó interés en el tema. Es un tema por el que ella es bien conocida en términos del valor que siempre le ha dado a los migrantes allá. Es un valor que nosotros compartimos y por eso se encontró mucha empatía entre su planteamiento y la necesidad de reforzar los recursos del IME y los recursos que los consulados ejercieron en beneficio de los mexicanos allá. Por lo que, como ya dio cuenta la auditoría de la Federación, la propia Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones, pues el planteamiento es absolutamente frívolo. O sea, vamos como Poncio Pilatos a limpiarnos las manos, a lavarnos las manos. La Secretaría de Hacienda, en su momento Luis Videgaray, ahora en Secretaría de Relaciones Exteriores y viceversa, en Secretaría de Relaciones Exteriores él, luego Luis Videgaray, y básicamente dice carpetazo. Ya se gastó el dinero en su totalidad en ayuda a los migrantes. Yo creo que este señor quiere que le creamos, es su palabra, contra lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, que encontró irregularidades. Y a lo que voy es que con esa falta de transparencia también tenemos a un candidato que no ha hecho claro, no nos ha dicho a los mexicanos y mexicanas cuál es su patrimonio, doctora. Es un tema primordial, fundamental para un servidor público que tiene 24 años precisamente trabajando en el gobierno. Bueno, seguramente le preguntaban si ya había hecho su presentación de su 3x3 y él dijo, no, todavía no la he hecho porque no me la han pedido. Bueno, es que no se ha enterado que eso se supone que es como de libre voluntad, justamente para demostrar que uno no tiene, como él dice, cadáveres en el closet, que eso es ya una expresión interesante, ¿eh? Que lo diga es porque supone que otros la tienen. Y yo creo que ese es un punto muy importante que tú señalas. El hecho de que ha sido un servidor que tanto tiempo ha estado en la función pública con panistas y con priistas, lo que sí permite ver es que, bueno, vamos a ver cómo avanza todo esto, pero va a llevar más que a una elección, a un referéndum, ¿eh? Va a haber una posición en la cual le apuestas por un discurso que dice que lo que quieren es mantener lo que hemos tenido y seguir como vamos, o las apuestas que ahorita todavía el frente sigue vivo, que digo, todavía no lo demos por muerto, pero que anuncian o por lo menos se presentan como posibilidades de cambio, tanto la opción de López Obrador. Incluso ayer en la ciudad universitaria se presentó el Frente Indígena con una propuesta para estar en la boleta y no tanto por la búsqueda de poder, y eso también creo que son tonos y discursos que hay que meter en la agenda. Entonces, viene muy interesante, Vicente, no hay que soltar el tema, porque habla de la personalidad y de todo lo que se fue maquinando con mucho tiempo para que sea hoy él el candidato y no otros, y al que hay que pedirle cuentas, porque si nos dejamos ir solo con su discurso de lo económico y podrá tener tantos salarios, podrá haber realmente hacerte estos empleos, es un discurso hueco cuando el problema cae la corrupción y la inseguridad, y si no, pregúntenme los que vienen a México ahora en diciembre a visitar. ¿A qué les da más miedo? ¿El tema del recurso o el tema de la seguridad? Claro. Puedo jactarme
y se lo digo con todas sus letras, y lo que digo con la boca ya sabe con qué lo sostengo, que hemos sido el espacio que no ha quitado del renglón sobre los millones de pesos entregados a la Fundación Juntos Podemos cuando José Antonio Meade era secretario de Relaciones Exteriores. Y lo está escuchando de la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios, investigadora, porque, ojo, esto no es coincidencia, fíjese nada más, fíjese nada más. Se entrega un dinero que nadie sabe, nadie supo, alrededor de 1,000 millones de pesos, poco más, poco menos, cuando él era secretario de Relaciones Exteriores. ¿Quién es hoy secretario de Relaciones Exteriores? El que lo destapó, su amigo del ITAM, Luis Videgaray. ¿Quién queda en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahora que renuncia? El concuño de Carlos Salinas de Gortari. ¿Usted cree que a pesar de lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación, que hubo irregularidades, que se entregaron estos dineros a organizaciones, cientos de millones de pesos a través de consulados, con la venia de los consulados, y que ahora nadie sabe cómo se utilizaron, o no hay metas cumplidas, o quién sabe cuál fue el método para entregar esos dineros? ¿Usted cree que van a investigar a José Antonio Meade? ¿Es responsabilidad de usted, es responsabilidad de nosotros levantar la voz hasta que se le dé transparencia? Porque tenemos derecho a esa transparencia, tenemos que exigir, porque es el dinero de todos los mexicanos y mexicanas, sobre todo ahora que José Antonio Meade es el candidato de la unidad del PRI. ¿Cómo que 1,000 millones de pesos y pues ya se gastaron? ¿En qué? Pues quién sabe. Oye, pero quién sabe, ya se gastaron, ya se dio carpetazo, ya se investigó a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dirigía yo. Nótese, José Antonio Meade, nótese mi sarcasmo. Y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dirige mi amigo Luis Videgaray. Y bueno, déjeme cerrar preguntándole esto. Creo que se cae de la mata, pero quiero escucharlo de usted, doctora. ¿Por qué debe de interesarle, pues, sobre todo este momento histórico, al mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos? Yo he dicho que mucho del cambio tendrá que llegar del extranjero, porque podemos hablar con esta libertad de expresión que sufren porque se ha visto coartada muchos colegas en México, y porque los mexicanos que trabajan mandan muchas remesas, y porque los mexicanos que vivimos y trabajamos en Estados Unidos de alguna manera deberíamos de darnos cuenta que no tenemos la bota en el cuello por parte del gobierno. ¿Por qué debe de ser tan importante este proceso desde el extranjero, desde su perspectiva, doctora? Mira, desde mi perspectiva, por dos cuestiones. Una, porque siempre se creyó que quien se iba no regresaba. Y lo que hemos visto es que voluntaria o forcivoluntariamente la gente ha tenido que regresar al país. Y eso implica que el país que dejaron sí les debe importar qué mantiene, qué continúa, cómo se mueve. Ese es por un lado. Pero la otra es que el prestigio o desprestigio del país lo cargan sobre sus espaldas. Entonces, no hacerse también cargo de participar e influir cuando se puede, porque ahora se puede hacer, me parece que es perder la oportunidad. Sí importa lo que ocurre en México, porque también nos marca a todos, estando adentro o afuera. Entonces, yo sí insisto mucho, aunque es solo una pieza más del tema político, pero si no, tú puedes decir mucho, Vicente, pero si no votan, la gente no va a ser contada, y realmente lo digo con mucha pena. El tema migratorio en México no es un tema fundamental, ha sido muy importante ahora porque Donald Trump se puso a gritonear. Entonces, si no se hacen visibles políticamente, realmente en México lo que va a pasar es que va a salir alguien como Josefina Vázquez Mota diciendo que lo representa, y luego, ¿dónde quedó la bolita? Entonces, eso sería como muy interesante, demostrar fuerza política para tratar de también ser visibles en términos exactamente políticos, como debe ser desde mi punto de vista. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron los millones, doctora? Le mando un abrazo. Oiga, ¿por qué no hacemos un segmento semanal? Porque se platica muy sabroso con usted. Pues tú dime qué día y ya nos ponemos de acuerdo, pero ya estoy más puesta que un calcetín, porque este proceso hay que verlo también desde estos ojos que pueden ver de allá y de acá, y no dejar el tema migratorio como una colateral más, sino
que cómo entró en todo este debate, a ver en qué momento va a mencionar el señor Meade el tema de los mexicanos que radican en el extranjero y va a empezar a salir, ya sabes, mis queridos paisanos, no, bueno, espérame, primero mis queridos, espérate, ¿no? Pero vamos a ver cómo, y lo podemos ir analizando, ¿te late? Me parece, ¿qué le parece? ¿Que le suena martes, 8:30 de la mañana? Eso, ya está, quedamos. Bueno, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios, investigadora, le agradezco y le mando un abrazo. Nos vemos, nos oímos el martes. Claro que sí. Oiga.